Hay secretos que las familias entierran con tanto cuidado que ni siquiera los muertos los recuerdan. Hay verdades que se guardan en el fondo de un cajón, dentro de un sobresellado, esperando el momento en que ya no haya forma de evitarlas. Esta es la historia de Valeria, una mujer de 32 años que creía conocer su vida entera hasta que un funeral lo cambió todo. Valeria Mendoza había crecido sola con su madre. Sin padre, sin hermanos, sin la certeza de a quién parecerse cuando se miraba al espejo. Su madre, Elena, le había dicho desde pequeña que su padre los había abandonado cuando ella tenía 4 años, y que no valía la pena buscar a alguien que no quería ser encontrado. Valeria lo creyó. No porque fuera ingenua, sino porque Elena era el tipo de mujer que no dejaba espacio para la duda. Era firme, amorosa y absolutamente convincente cuando quería serlo. Por eso, cuando Elena murió de un infarto un martes de octubre sin haber dado ninguna señal previa, Valeria no solo perdió a su madre. Perdió también la única fuente de respuestas a todas las preguntas que nunca se había atrevido a hacer. El entierro fue pequeño y silencioso, como Elena habría querido. Unas pocas amigas del trabajo, la vecina del 5.º piso que siempre le guardaba el correo, y Luisa, la mejor amiga de Valeria, que no se separó de su lado ni un instante. El cielo estaba nublado, del color exacto que tiene el dolor cuando no termina de llegar. Valeria se mantuvo entera durante toda la ceremonia. No lloró frente a nadie. Sostuvo las flores, agradeció los abrazos, respondió los pésames con frases breves y correctas. Era la hija de Elena Mendoza, y Elena Mendoza le había enseñado que una mujer puede romperse por dentro sin que el mundo tenga que saberlo. Fue cuando la última persona se despidió y el cementerio quedó casi vacío cuando Valeria lo vio. Un hombre de unos 38 años, vestido con un traje oscuro sin corbata, parado a unos metros de la tumba con las manos entrelazadas frente a él y los ojos clavados en la lápida. No era parte del grupo. No había saludado a nadie. Estaba ahí como si tuviera el mismo derecho de estar que cualquiera, pero también como si supiera que no era bienvenido. Luisa lo reconoció primero. Era Andrés Solano. El fundador y director general de Solano Studio, la empresa de diseño donde Valeria llevaba 8 años trabajando. El hombre al que ella le rendía cuentas cada semana, al que temía un poco y respetaba mucho, cuya aprobación había buscado durante años sin jamás obtenerla del todo. Cuando Valeria se acercó a preguntarle qué hacía ahí, él le dijo solamente que lo sentía mucho, que Elena había sido una buena persona, y que ese no era el lugar ni el momento para explicaciones más largas. Y se fue. Así, sin más. Dejando a Valeria con la sensación de que el suelo debajo de sus pies no era tan firme como había creído toda su vida. Esa noche, Valeria comenzó el proceso que todos los hijos tienen que hacer alguna vez y para el que nadie está preparado, vaciar las cosas de su madre. Cada cajón era un pequeño funeral dentro del funeral grande. La ropa que todavía olía a su perfume. Los libros con las esquinas dobladas. Las fotos en marcos que Elena nunca había querido cambiar, aunque los marcos ya estuvieran viejos. En el fondo del closet, detrás de una caja de zapatos y una manta que ya no usaba, Valeria encontró una caja de cartón con una cinta adhesiva que se estaba despegando de los bordes. Adentro había cartas. Muchas cartas. Y debajo de todas ellas, un sobre blanco con su nombre escrito a mano con la letra inconfundible de su madre. Encima, en letras más pequeñas, decía, para cuando ya no esté. Valeria tardó varios minutos en abrirlo. Lo sostuvo entre las manos, lo miró desde todos los ángulos, como si pudiera adivinar su contenido antes de enfrentarlo. Finalmente lo abrió. En la carta, Elena le contaba la verdad. Una verdad que había guardado durante 32 años con la convicción equivocada de que el silencio era una forma de protección. Le contaba que su padre, Ramiro Solano, no las había abandonado por indiferencia, sino que lo habían alejado. Que él tenía otra familia, una esposa y un hijo mayor, y que cuando Elena quedó embarazada de Valeria, la presión de ese mundo fue más fuerte que cualquier otra cosa.
Le contaba que ese hijo mayor, el que Ramiro había tenido con su esposa legítima, se llamaba Andrés. Valeria leyó la carta 3 veces. La tercera vez ya no podía ver bien las letras porque tenía los ojos llenos de lágrimas. No de tristeza solamente, sino de esa mezcla violenta de emociones que no tiene un nombre exacto. El golpe de descubrir que tu historia entera fue contada de manera incompleta. Su jefe. El hombre frío que le había corregido presentaciones frente a todo el equipo, que le había exigido más de lo que ella creía poder dar, que nunca le había dado una palabra de aliento sin que viniera acompañada de una crítica. Ese hombre era su hermano. Al día siguiente, Valeria no fue a trabajar. Se quedó en su apartamento hasta el mediodía repasando la carta una y otra vez, buscando entre las líneas alguna pista de qué hacer a continuación. Luisa llegó sin avisar, con café y la determinación de quien sabe que su presencia es más necesaria que cualquier pregunta de permiso. Juntas, con la carta sobre la mesa y los cafés enfriándose, decidieron que antes de confrontar a Andrés necesitaban más información. No era justo ir a acusar a alguien de guardar secretos basándose solamente en las palabras de una mujer que ya no podía responder preguntas. Necesitaban entender el cuadro completo. Valeria pasó la tarde buscando registros. El apellido Solano no era difícil de rastrear, era una familia con historia, con presencia pública, con un nombre que aparecía en varios artículos de negocios de los últimos años. Encontró la dirección de doña Carmen, la abuela paterna de Andrés, que todavía vivía en la misma casa donde había criado a su hijo Ramiro décadas atrás. Al día siguiente, Valeria fue a tocar esa puerta. Cuando la anciana la vio en el umbral, no necesitó presentación. Se quedó mirándola durante varios segundos con los ojos llenos de una emoción que Valeria no supo nombrar en ese momento, pero que más tarde entendería que era el reconocimiento de ver a alguien que se parece a una persona amada. Le dijo que era igualita a Elena cuando era joven, y la hizo pasar sin hacer más preguntas. Doña Carmen le contó todo lo que sabía, con la honestidad pausada de quien lleva años esperando que alguien venga a escucharlo. Le contó que había sabido de la existencia de Valeria cuando ella tenía 3 años, que Elena la había llamado llorando después de que Ramiro las dejó, que ella había querido ayudar pero que su hijo había tenido miedo. Miedo al escándalo, miedo a perder lo que tenía construido, miedo a enfrentar las consecuencias de haber vivido una mentira durante años. Y le contó lo de Andrés. Le contó que él había descubierto la existencia de Valeria por accidente, a los 16 años, cuando encontró entre las cosas de su padre unas cartas que Elena había escrito y que Ramiro nunca había respondido. Cartas en las que Elena hablaba de una niña que estaba creciendo sin saber nada de su padre. Andrés había llegado a su abuela destrozado, furioso, con la imagen de su propio padre hecha pedazos. Y doña Carmen le había pedido que esperara. Que no actuara todavía. Que encontrara a Valeria cuando fuera el momento correcto. Lo que Valeria no esperaba escuchar era lo que vino después. Doña Carmen le explicó que Andrés no había esperado pasivamente. Que la había buscado durante años. Que cuando supo que estudiaba diseño gráfico, tomó una decisión que parecía descabellada pero que tenía una lógica absolutamente suya, fundó una empresa. Construyó Solano Studios sabiendo que, si Valeria era hija de Elena, tenía talento, y que tarde o temprano ese talento la llevaría a su puerta. Y así fue. Valeria escuchó eso en silencio. La imagen que tenía de Andrés, la del jefe exigente y distante que nunca parecía estar conforme, se fue resquebrajando lentamente mientras la abuela hablaba. Porque detrás de cada crítica, de cada reunión tensa, de cada proyecto que le había devuelto para que lo rehiciera desde el principio, había algo que ella no había podido ver, un hombre que la tenía cerca porque no soportaba tenerla lejos, pero que no sabía cómo decirlo. Valeria lo esperó en el estacionamiento de la empresa esa misma noche. Sabía que Andrés era de los últimos en salir, un hábito que ella misma había comentado con Luisa más de una vez, sin saber que era el tipo de detalle que nota alguien que creció solo y aprendió a llenar el tiempo con trabajo. Cuando él la vio parada junto a su auto, se detuvo. No dijo nada al principio.
Simplemente la miró con esa expresión suya, difícil de leer, que Valeria había interpretado durante años como frialdad y que en ese momento empezó a ver de otra manera. Ella le dijo que había ido a ver a su abuela. Que sabía todo. Y que necesitaba que él le explicara por qué. No porque no le había dicho nada, eso ya lo entendía. Sino porque había construido una empresa entera para tenerla cerca sin que ella lo supiera. ¿Por qué había elegido ese camino extraño y silencioso en lugar de simplemente tocar una puerta y presentarse? Andrés le explicó que cuando descubrió su existencia tenía 16 años y no era nadie. No tenía nada para ofrecerle. No tenía dinero propio, ni independencia, ni ningún tipo de poder sobre su propia vida. Creció con la imagen de un padre que resultó ser una mentira, y la única forma que encontró de procesar eso fue convertir la rabia en algo útil. Estudió, trabajó, construyó. Y cuando tuvo algo que ofrecer, la buscó. Valeria le dijo que eso no lo justificaba todo. Que 8 años era mucho tiempo para guardar un secreto. Que ella había pasado esos años creyendo que era simplemente una empleada más, sin saber que el hombre que firmaba su cheque era su propio hermano. Que eso le había costado algo que no sabía cómo nombrar todavía, pero que dolía. Andrés no intentó defenderse. Admitió que se había equivocado. Que el plan que le había parecido perfecto a los 20 años era, visto desde afuera, una forma de controlar una situación que le daba miedo enfrentar de frente. Que había aprendido de su padre a proteger a las personas escondiéndoles la verdad, y que eso era exactamente lo que no quería ser. Fue la primera vez que Valeria lo vio vulnerable de verdad. Sin el traje de director general, sin la distancia calculada de las reuniones de trabajo. Solo un hombre que había cargado un secreto durante demasiado tiempo y que no sabía muy bien cómo soltarlo. Lo que Valeria todavía no sabía era que la historia tenía otra capa. Andrés la citó al día siguiente en su oficina, antes de que llegara el resto del equipo, y le mostró un maletín lleno de documentos legales que había estado guardando durante 5 años, desde la muerte de su padre. Ramiro Solano había muerto sin reconocer públicamente a Valeria. Pero en su testamento privado, redactado un año antes de morir, había dejado una porción de su herencia a su nombre. No una cantidad simbólica, sino una parte real y significativa de lo que había acumulado durante su vida. El problema era que los otros herederos, los hijos de su matrimonio oficial, contaban con abogados agresivos y con la voluntad de pelear cada centavo. Andrés había pasado 5 años construyendo el blindaje legal necesario para que esa herencia llegara a manos de Valeria sin que nadie pudiera quitársela. Había contratado abogados, había peleado batallas silenciosas en juzgados que Valeria nunca supo que existían, había sacrificado tiempo y dinero propio para asegurarse de que cuando le entregara esos documentos, fueran inatacables. Y había algo más. Andrés le contó que 3 años antes había contactado a Elena. Le había dicho quién era, le había explicado lo que estaba haciendo, y le había pedido que le contara la verdad a Valeria. Elena le había prometido que lo haría. Que encontraría el momento. Que cuando se sintiera lista, se lo diría. Ese momento nunca llegó. O tal vez sí llegó, pero Elena lo dejó para después, para mañana, para cuando tuviera las palabras exactas. Y el mañana se terminó un martes de octubre sin aviso. Por eso la carta, Elena no había podido decirlo en voz alta, pero tampoco había podido irse sin decirlo de ninguna manera. Así que lo dejó escrito, en ese sobre blanco que esperaba en el fondo del closet, confiando en que Valeria lo encontraría cuando ya no hubiera vuelta atrás. Valeria pasó un largo rato en silencio mirando los documentos sin tocarlos. Pensó en su madre. En los años que habían vivido juntas con poco dinero y mucha dignidad. En todas las veces que Elena le había dicho que no necesitaban a nadie, que se bastaban ellas solas, y si en algún momento de esas conversaciones había sentido el peso de lo que callaba. Probablemente sí. Elena era demasiado inteligente para no sentirlo. Pero también pensó en lo que esos documentos significaban. No el dinero, que era real pero secundario. Sino el hecho de que su padre, ese hombre que nunca la había reconocido en vida, había encontrado la manera de hacerlo desde el papel. Y que su hermano,
Ese desconocido que había sido su jefe durante 8 años, había pasado media década peleando para que esa decisión se cumpliera. Los meses que siguieron no fueron sencillos. Valeria y Andrés no se convirtieron en hermanos de un día para el otro con abrazos y cenas familiares. No tenían ese lenguaje. No habían crecido juntos, no compartían recuerdos de infancia, no tenían el tejido invisible que une a las personas que se conocen desde pequeñas. Lo que tenían era algo más extraño y más frágil, la voluntad de construir algo desde cero, sin manual, sin modelo que seguir. Hubo conversaciones difíciles. Hubo silencios incómodos. Hubo momentos en que Valeria sintió rabia de nuevo, no contra Andrés exactamente, sino contra el tiempo perdido, contra las circunstancias, contra la cadena de decisiones de personas mayores que los habían puesto en esa situación sin preguntarles. Y Andrés, que no era un hombre acostumbrado a hablar de sus emociones, aprendió a escuchar de maneras que no sabía que podía. Un día, caminando por un parque cerca de la empresa después del trabajo, Valeria le preguntó cómo había sido crecer con su padre. Andrés le respondió con una honestidad que lo sorprendió a él mismo, que Ramiro era brillante y frío, que le había enseñado a construir cosas pero no como querer a la gente. Que probablemente por eso él también había sido frío con ella durante años, sin darse cuenta de que estaba repitiendo exactamente lo que no quería ser. Valeria le contó cómo había sido crecer con Elena. Le habló de los apuros económicos que nunca se convirtieron en tragedia porque su madre no se lo permitía. De las noches en que Elena llegaba cansada del trabajo y aún así encontraba energía para ayudarla con las tareas. De la manera en que le había enseñado que la dignidad no depende del dinero que tienes sino de cómo te tratas a ti misma y cómo tratas a los demás. Andrés la escuchó con una atención que Valeria no le había visto nunca en la oficina, y cuando terminó le dijo, en voz baja, que ojalá hubiera podido conocerla mejor. Fue en ese momento cuando Valeria entendió algo que no había podido ver antes, que Andrés también había perdido algo. Que la historia de su padre no era solo la historia de lo que le hicieron a ella y a su madre. Era también la historia de un chico de 16 años que descubrió que el hombre que admiraba era capaz de abandonar a una mujer y a una hija sin mirar atrás. Y que eso deja una marca que no desaparece con el tiempo, sino que hay que aprender a vivir con ella. 6 meses después del funeral, la fachada de Solano Studio amaneció con un nombre nuevo. Solano y Mendoza Studio. 2 apellidos donde antes había uno. El cambio fue discreto, sin ceremonia ni comunicado de prensa. Solo una mañana apareció así y así se quedó. Valeria era ahora socia de la empresa que había construido su hermano. No porque él se lo hubiera regalado, sino porque en 8 años había contribuido a esa construcción tanto como cualquiera, y era hora de que el nombre lo dijera. Andrés se lo había propuesto con pocas palabras, como era su estilo, y ella lo había aceptado con la misma economía. La herencia de su padre quedó en sus manos, tal como los documentos lo indicaban, y sin que ninguno de los otros herederos pudiera hacer nada al respecto. Valeria no sintió triunfo cuando firmó esos papeles. Sintió algo más tranquilo y más extraño, algo parecido a la sensación de que una deuda muy antigua finalmente había sido saldada, aunque no por las personas que la habían contraído. Guardó la carta de su madre en el cajón de su escritorio, el nuevo escritorio que ahora tenía en la oficina que antes era solo de Andrés y que ahora compartían. La leía de vez en cuando, no para volver a sentir el golpe inicial, sino para recordar que Elena, con todos sus miedos y todos sus silencios, había encontrado la manera de darle lo que necesitaba saber. Valeria no llegó a perdonar del todo el tiempo perdido. Eso sería deshonesto. Pero aprendió a cargarlo de otra manera, no como una herida que supura, sino como una cicatriz que ya cerró y que de vez en cuando recuerdas que está ahí. Aprendió que las familias no siempre se parecen a lo que uno imagina que deberían ser. Que a veces llegan tarde, disfrazadas de jefes distantes que te exigen más de lo que crees que puedes dar. Que a veces la protección tiene formas que no reconoces hasta que alguien te explica desde dónde viene. Y aprendió, sobre todo, que nunca es demasiado tarde para empezar a conocer a alguien. Aunque lleve 8 años trabajando para él. Aunque comparta su apellido sin haberlo sabido.
Aunque el primer capítulo de la historia ya haya pasado sin que ninguno de los dos pudiera escribirlo. Quedaban muchos capítulos por delante. Y esta vez, los dos sabían que los estaban escribiendo juntos. Recuerda, si esta historia te gustó, deja tu like, comenta qué te pareció y no te olvides de suscribirte al canal. Un saludo a todos.